Queremos dar la bienvenida. Queremos repasar un poco lo que hemos visto en las últimas semanas. Se acordarán que el primer encuentro fue con Enrique Lavín y Lupita desde México y nos explicaron cómo la meditación puede ayudar a mejorar muchos aspectos de nuestra vida y que, bueno, desde la meditación cristiana siempre ha sido una preocupación los niños, más que nada por tantos distractores que hay en estos momentos, ¿verdad? Pero aún más ahora con la pandemia, y que la meditación realmente es un regalo que ofrece la comunidad al mundo. Pero para que un docente pueda ofrecerlo, ¿verdad? Necesita realmente un remanso de paz. Esto nos decía Enrique. Y realmente es como que el docente necesita poder renovar la fuente de su vocación, la fuente de su corazón. Entonces, bueno, nuestra meta es ofrecerles ese espacio, ¿verdad? De tranquilidad, de calma, cada sábado, que puedan como recargar sus pilas para el resto de la semana. Lupita nos explicaba, ¿verdad?, en qué consistía la meditación, ¿verdad? Y nos decía que es separar un tiempo para estar conscientes de la presencia de Jesús en nuestro corazón, y que para eso necesitamos silencio, quietud, simplicidad, y que el silencio sirve como un bálsamo para el alma, ¿verdad? Nos decía que es simple, pero no es fácil, y hay que ser fiel, ¿verdad?, a la práctica, y hay que perseverar repitiendo nuestra palabra sagrada, ¿verdad?, la palabra Maranatha, que repetimos, bueno, sin cesar realmente. En el segundo encuentro, le vimos a Cecilia Charling y a Mercedes, ¿verdad?, de Argentina, y nos explicaron, fueron expandiendo lo que dijo, ¿verdad?, lo que dijeron Enrique y Lupita, y nos explicaron un poquito lo de la rueda, ahora que podemos pensar en la oración como la rueda, y que los distintos rayos son distintas formas de orar, ¿verdad? Podemos poner incluso en nuestra Eucaristía, podemos pensar en nuestro Padre Nuestro, en nuestro rosario, y que la meditación también uno de esos rayos, ¿verdad? Pero que en el centro de toda oración siempre está Cristo, ¿verdad? Entonces como que todo se reúne, se engancha con ese centro, y que siempre para que funcione una rueda tiene que tocar la tierra. Así que la idea de estar centrado en el Señor, pero muy presentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y que los frutos, ¿verdad?, tenemos que entrar en esto sin expectativas, sin exigencia, y que los frutos nos llegan, ¿verdad? Me encantó que explicaron nuestro logo, ¿verdad?, que son las dos palomas, una alimentándose, nutriéndose de la fuente, y el otro mirando hacia el mundo, ¿verdad? Esa acción y contemplación, ¿verdad? Las dos partes de nuestra vida, nuestra María y Marta y María, ¿verdad? Y bueno, que eso es lo que hacemos en la meditación, es darnos un tiempito para aquietarnos. También nos dieron el laberinto, ¿verdad? Que es un círculo, ¿verdad?, que nos muestra que entramos de repente por varios senderos, pero siempre terminamos en el centro, ¿verdad? Y siempre podemos salir desde ese centro, ¿verdad? Entonces es un camino hacia afuera que nos ayuda a conducirnos al todo. En el tercer encuentro hablamos con Elba, ¿verdad?, de Colombia, y Elba compartió con nosotros el tema de la postura, la quietud, y realmente en la postura nos explicó que no hay solo una forma de sentarnos. Podemos estar en el piso, podemos estar en silla, podemos estar sentados contra una pared o libremente, ¿verdad? Lo importante es mantener la espalda bien recta, ¿verdad? Pero es una postura
relajado, pero bien alerta, ¿verdad? Bien alerta. Y también nos habló de las distracciones, ¿verdad? Y compartió con nosotros que hay distracciones externas, que escuchamos el teléfono, que escuchamos, no sé, ruiditos por todos lados, ¿verdad? O la puerta, o alguien que pasa, siempre hay ruidos externos, ¿verdad? Pero que también tal vez lo peor son nuestros internos, ¿verdad? Que estamos o planeando o pensando en el pasado o en el futuro, ¿verdad? Siempre como que no cuesta, ¿verdad? Dejar de pensar, cuesta dejar de pensar. Y nos compartió con nosotros los abas, ¿verdad? Nuestros padres del desierto, que ya en esa época, ¿verdad? Hablaban de los niveles, ¿verdad? Como los monitos que tenemos en la cabeza, que nos distraen en todo momento, y que cuando le preguntaban, bueno, ¿qué tengo que hacer con los monitos? Era simplemente repetir la palabra, ¿verdad? Ser fiel a esa palabra una y otra vez, siempre volviendo a la palabra. Bueno, y hoy lo que quería compartir, un poco expandir, porque creo que ya se mencionó, creo que Lupita ya lo mencionó, luego volvieron a mencionar Merce y Cecilia, ¿verdad? Es decir, que, y son los tres pilares, ¿verdad? El silencio, la quietud y la simplicidad, ¿verdad? Y entonces, estos tres pilares son como el fundamento de todo lo que hacemos, ¿verdad? En el silencio Dios nos habla. Y la verdad que nos gusta la complicación, ¿verdad? A veces nos gusta, no sé, el ruido. Estamos acostumbrados al ruido. Pero realmente encontramos que Dios nos habla en el silencio desde nuestro corazón, ¿verdad? Que es lo que nos decía la Madre Teresa de Calcuta, que normalmente nosotros oramos, así como decía Lupita, ¿verdad? Hablamos para orar. Entonces estamos acostumbrados a hablar con Dios, a hablarle, pedirle, pedir perdón, darle nuestras intenciones, alabarlo. Pero lo que no estamos acostumbrados es a callarnos nosotros, para hacer silencio y escucharle, ¿verdad? Y entonces esto es la forma de orar en silencio para escuchar la voz del Señor. Y lógicamente no lo vamos a escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces los niños preguntan, ¿y qué me va a decir, verdad? ¿Cómo me va a hablar? Y no va a pasar nada, no vamos a ver colores, ni vamos a escuchar las voces, ni nada por el estilo, sino que realmente simplemente, ¿verdad? Vamos a salir del momento con una tranquilidad y con una forma de repente de actuar un poquito más calmo de lo que teníamos antes. Es como que nos contagia con su amor. Cuando hablamos de quietud, decía el padre Lawrence, el director de nuestro movimiento, que empezamos a darnos cuenta que la actividad fluye de esa quietud. Es la quietud que descubrimos a través de la meditación, la quietud en la que aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Entonces ahí en esa quietud, ¿verdad? Es la quietud en la que dejamos de hacer, dejamos de pensar, dejamos de juzgar, de planear y de analizar. Y así como decía, no es fácil, ¿verdad? Es simple, pero no es fácil porque estamos acostumbrados a estar siempre productivos, haciendo, pensando, juzgando, planeando, pensando en el pasado, analizando lo que podríamos haber sido. Entonces, esto es aquietar todo eso, dejar todo eso, ¿verdad? Y quedarnos quietitos. Creo que uno de mis salmos favoritos es el estar quieto y conocer que yo soy Dios. Porque a veces en el movimiento constante, en la distracción constante, es fácil perder de vista quién es Dios, ¿verdad? Y es realmente en el silencio, en la quietud, tanto de cuerpo como de mente, que podemos conocerlo, ¿verdad? Reconocerlo en nosotros. Y también en esa quietud nosotros somos simplemente nosotros, decía el padre John May. Lo cual nos lleva a entender de que en esa quietud
no solo le conocemos más de cerca al Señor, sino que por fin nos conocemos a nosotros mismos. Es como que nos damos, no sé, el regalo de nuestro ser, ¿verdad? De nuestro verdadero ser. Y sabemos realmente quiénes somos, ¿verdad? En cuanto a la simplicidad, el padre Lawrence dice que es la meditación es la simplicidad en sí misma. Es lo único, ¿verdad? Que la única parte difícil es que es demasiado simple y que justamente porque es simple es posible, es factible para todos nosotros, ¿verdad? Pero justamente porque es simple, a veces parece que es aburrido, ¿verdad? O uno puede decir, ay, no, no sé, creo que lo que pasa es que nos gusta todo lo que es la parafernalia, ¿verdad? Que viene con, qué sé yo, si vamos a practicar algún deporte, algo, ¿verdad? Siempre hay ropa y zapato y sombrerito y, no sé, 1000 cosas que nos ponemos para identificarnos con eso. Y con la meditación no es nada, lo podemos hacer en cualquier lado, ¿verdad? Podemos hacerlo sentados en nuestra cama o sentados al piso, al lado de la cama, podemos hacerlo en la sala, en el comedor, en el ómnibus, ¿verdad? No en el auto si estamos manejando, pero sí, si estamos viajando, podemos, ¿verdad? Simplemente cerrar los ojos y meditar en cualquier lado. Tal vez eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? En la simplicidad también vemos que tenemos que, para entenderla, tenemos que entrar en ella y tenemos que entrar en la simplicidad de Dios y ser simplificados en ese proceso, ¿verdad? Y dejar atrás todas las complicaciones a veces de la palabra, ¿verdad? Freeman dice que para entenderla lo que necesitamos es la capacidad de asombro de los niños, la sencillez infantil de la adoración ante la magnificencia de la creación. Y creo que para nosotros, para todo educador, verle a un niño meditar es una cosa, es un regalo. Realmente creo que no es que nosotros le llevamos a ellos, sino que ellos nos llevan a nosotros. Porque es así, sin ningún esfuerzo, sin ninguna duda, entran en ese silencio y se quedan con esa sensación de asombro, ¿verdad? Que solo el niño puede tener y que es lo que siempre nos piden, ¿verdad? Que si no somos como niños no vamos a entrar en el reino. Entonces, bueno, lo lindo es eso, ¿verdad? Tan propio del niño y que eso, a medida que vamos practicando nosotros, nos vamos volviendo cada vez más sencillos. En un libro llamado Biografía del Silencio, Pablo Orr describe su primer año de meditación. Y me pareció útil acá porque me encantó. Hablaba de la inquietud física, ¿verdad? Y él hablaba del dolor, que todo le dolía, que le dolían los dorsales, el pecho, la pierna, la rodilla, todo. Y que ahí, a medida que iba meditando, se dio cuenta que realmente siempre le dolía, pero que no se daba cuenta del dolor excepto cuando estaba meditando, ahí recién se hacía consciente. Y entonces empezó de nuevo a preguntarse, ¿verdad? Porque es muy simpático como él describe su viaje, ¿verdad? Del pensamiento, del cerebro, hacia el corazón. Bueno, y lo que concluyó acá fue que la pura observación es transformadora, que uno cuando observa las cosas, en ese observar ya viene una transformación. Simone Weil decía que no hay arma más eficaz que la atención, que es lo que podemos utilizar es esa atención. Pero también encontró Pablo de que había una inquietud mental, ¿verdad? Y que de repente era alguna idea obsesiva que él no podía sacar de la cabeza, o de repente era un recuerdo desagradable que persistía y que él, justo cuando iba a meditar, salía este pensamiento de nuevo. Perdón.
Y también había deseos incumplidos o que estaba enojado con algo que él mismo había hecho, o de repente venían sus miedos, y que él trataba de huir de todas estas cosas desagradables, de repente cortando, diciendo, bueno, no voy a meditar 20, voy a meditar 15. Y si seguían, a lo mejor un poco más corto, ¿verdad? Y se da cuenta que trataba de escaparse de todas estas cosas que estaban en su cabeza, eh, rascándose, ¿verdad? O moviéndose. Eh, o imaginando otra cosa, ¿verdad? Dejando que su imaginación le lleve, hacía frases, lista de tarea, planeaba su día de mañana. Bueno, para el que medita nos causa mucha gracia porque son cosas que todos hemos y seguimos experimentando en el día a día, ¿verdad? Es muy importante recordar que uno es principiante siempre, ¿verdad? No es que vamos a ser expertos meditadores, eso no existe en nuestra forma de meditar, sino que a los, no sé, a los 30 días y a los 30 meses y a los 30 años vamos a seguir siendo principiantes, ¿verdad? Aprendices de esta práctica. Me encantó sus conclusiones, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Porque su conclusión acá de su mental era de que quedarse quieto en silencio es mucho más difícil de lo que él se había imaginado, pero también, además de la observación transformadora y quedarse quieto es difícil, lo que encontró es que estar consigo mismo, ¿verdad? Puede ser casi insoportable, decía. ¿Verdad? Yo creo que todos de repente es como que estamos con nosotros, pero con los disfraces puestos, ¿verdad? Con las máscaras puestas, no viéndonos como tal como somos. Y al ver todas nuestras distracciones, al ver lo fragmentado que estamos, nos ayuda realmente a dejar ir un montón de cosas y ir aclarando quiénes somos realmente. Bueno, y en conclusión era solo repetir el mantra, ¿verdad? Y terminamos con eso, que realmente es así, es simple, nos sentamos en silencio, nos callamos y solo repetimos el mantra. Bueno, bendiciones y nos vemos el próximo sábado.